Alabanza a Jesús. Bien, mis amados hermanos, continuando con el estudio de la palabra de nuestro Dios, les invito por favor a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Lo tenemos. Evangelio según San Juan, capítulo número 3. Verso número 1, ¿sí?, en adelante. Dice el Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hasta ahí la palabra del Señor. Sí, oremos, invoquemos, sí, la presencia de nuestro Dios en este lugar. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esta noche, oh Dios, nuevamente estamos congregados en tu nombre. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú ministres nuestras vidas, porque estamos, Señor, sedientos de ti. Necesitamos, oh Dios, una ministración en esta noche. Necesitamos, oh Dios, que sea tu glorioso Espíritu el que ministre, limpie, redarguya nuestras vidas. Que en medio de nuestras preocupaciones, de nuestras ansiedades, aún de nuestras enfermedades, seas tú, oh Dios, alivio y sanidad para nuestro cuerpo, para nuestra alma y también para nuestro espíritu. Señor amado, entregamos, oh Dios, este tiempo en tus manos. Nuestra vida está en tus manos, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, conforme a nuestras necesidades. Te lo suplico, mi Dios, y haz también que mi voluntad sea sujeta al Cristo de la gloria. Gracias te doy, mi Dios, porque te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Alabanza al Señor. Aleluya. En el estudio que hemos venido realizando domingo a domingo de los evangelios, hemos podido notar de una manera progresiva, sí, la vida de Jesús. Y obviamente a lo largo de todo su recorrido, no hay lugar donde Jesús pueda pasar de una manera desapercibida. Siempre Jesús estuvo, sí, haciendo el bien en medio de aquellos más, sí, de aquellos que estaban más necesitados. Hemos podido notar primeramente cómo Juan el Bautista, sí, proclamó la venida del reino de los cielos y también anunció a los hombres, sí, la aparición del Cordero, sí, de Dios, el cual quitaría el pecado del mundo. Luego de eso el Señor se rumbó para ser, sí, guiado por el Espíritu Santo y tentado también en el desierto. A su retorno, Jesús, luego de esos 40 días y 40 noches, se interna ya en sí mismo en las ciudades, y allá en Tiro y en Sidón comienza a predicar la palabra y consigue, sí, con el propósito de Dios, atraer para sí ya a unos discípulos, los cuales serán el puntal fundamental para el futuro de la iglesia. El Señor también hemos podido analizar por medio de la Escritura. Comienza a llamar de una manera especial, como lo hizo con Felipe y sobre todo con Natanael. Luego de eso también habíamos analizado cómo Jesús bendice en medio de un matrimonio, haciendo un milagro, sí, convirtiendo el agua en vino, dándole realce no tanto al milagro, sino a la presencia de Jesús en medio de esa gran celebración de esa boda.
Ahora dice la escritura en el verso número 1 que luego de estos sucesos, luego de estos acontecimientos y milagros también, un hombre había quedado impactado. Un hombre entre tantos otros principales, porque cuando se habla de hombre principal, habla de hombres que ocupaban cargos importantes en medio de la nación judía. Para aquellos que por primera vez escuchan el término fariseos, debemos de entender, de acuerdo a lo que dice el verso 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. El fariseísmo, al igual que el saduceísmo, eran corrientes religiosas que marcaban el ámbito espiritual dentro de la nación judía. El fariseo y también el saduceo eran dos grupos teológicos encargados de ministrar y ayudar en la preparación del pueblo judío. Estos tenían como orden específica el entrenamiento desde muy tierna edad para luego ser grandes maestros, grandes enseñadores para el pueblo de la palabra de Dios, de la ley y de los profetas. Nicodemo pertenecía a ese grupo élite, de maestros y enseñadores para el pueblo. Jesús no solamente impactó a la sociedad en común, sino que también a muchos, como dice la escritura, principales entre el pueblo. Entre ellos se encontraba Nicodemo. Pero dice la escritura, ya entrando en materia, acompáñeme por favor al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 1, que este hombre llamado Nicodemo era un principal. Y dice el verso 2, este vino a Jesús de noche. Ahora, hay muchas especulaciones con respecto a esto. Voy a topar sobre todo las dos más grandes especulaciones. Muchos dicen que vino a Jesús de noche porque no podía conciliar el sueño. Es decir, Nicodemo no podía dormir. Nicodemo estaba tan angustiado en sí mismo que algo no le permitió ir a descansar en la noche. Y dentro de su desesperación interna, no sé si a usted le habrá pasado que a veces por diferentes motivos, sean problemas, angustias personales, o situaciones económicas, usted logra perder el sueño. Y para poder conciliarlo, usted está en una lucha hasta poder encontrar una solución o una respuesta a un determinado problema. Muchos dicen que Nicodemo vino de noche justamente porque no podía dormir. Algo estaba en el corazón de él, en su mente, que le hincaba, que le golpeaba, que le decía, bueno, tú eres maestro de la ley, pero te falta algo. Eres maestro de la ley, perteneces a un grupo élite, pero todavía no estás realizado en su opulencia porque algo te hace falta. Eso es una postura de aquellos que han estudiado la vida de Nicodemo. Hay otros que dicen que vino a Jesús de noche por temor al que dirá de la gente. He ahí las dos líneas. Unas mencionan que es, por una angustia ante perder, diríamos, la cordura de su sabiduría y querer tener más o aprender más de alguien superior a él, lo que le irrumpió el sueño, lo que no lo dejó dormir. Y otros dicen que tuvo tanto temor, tanto miedo de otros como él, que profesaban su misma profesión de fariseo, y ante la vergüenza de que lo vean públicamente a plena luz del día, prefirió ir escondiéndose en la noche para acercarse a Jesús y obviamente no ser visto por sus compañeros, para que no sea criticado. Algo es seguro, no importa si había perdido el sueño, o no importa si se acercó a Jesús a escondidas, que nadie lo vea. Algo es seguro, el hombre necesitaba de Cristo. Ese hombre necesitaba de Jesús. Yo no sé, tal cual como lo he dicho en otras oportunidades desde este altar, si has venido escondido o si algo en necesidad y en angustia te ha llevado a la iglesia a buscar de Jesús. Pero lo más importante es que estás aquí. Y si estás aquí es porque el Señor quiere en esta noche traer una palabra, una bendición para tu vida. Amén.
Nicodemo se encuentra con Jesús, vuelvo y repito, sea angustiado o sea con temor del que dirán de la gente, pero la Biblia sí dice en el verso 2, este vino a Jesús de noche, amén, en la oscuridad. Y por cierto, algo no tan tradicional para un judío, sabiendo que el día declinaba ya a las 6 de la tarde, según el horario sí, oriental. Y dice, verso 2, y le dijo, Rabí, recuerde que este término significa maestro, pero no cualquier maestro. Un rabí era así, alguien considerado maestro de maestros. Es decir, que en la categoría en que Nicodemo tenía a Jesús sobrepasaba las expectativas estándares de otros maestros. Inclusive, cuando alguien se prepara para ser maestro, acude a universidades para aprender de otros maestros superiores académicamente, sí, a los estudiantes que van a adquirir, sí, el título o la profesión de maestro. Algo muy similar fue lo que pronunció Nicodemo hacia Jesús. Le dice, Rabí, le dice, mi maestro, mi enseñador, mi maestro. Sabemos que has venido de Dios. Ahora me encanta, porque esta proclamación de Nicodemo no solamente era la duda de él, también, mi amado hermano, se puede ver entre líneas de que pareciera ser de que Nicodemo había estado ahí, sí, como un representante de muchos otros principales, sí, que eligiendo a Nicodemo le decían, anda tú, porque si vamos todos, sí, posiblemente nos vayan hasta excomulgar del fariseísmo. Sí, anda tú, represéntanos tú. De hecho, un buen síntoma. ¿Por qué? Porque Jesús estaba afectando a todas las sociedades, tanto a los más pobres, a los más desposeídos, como a los más ricos y a los que ocupaban cargos eminentes, aún en los rangos espirituales, sí, de teología de la época, sí, de su entorno. Jesús estaba afectando a la sociedad en todo nivel. Y eso es lo que expresa justamente Nicodemo en el verso número 2. Maestro, dice aquí, sabemos que has venido de Dios. Pero ojo, su categoría seguía siendo terrenal para ellos. Has venido, dice ahí, venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales que tú haces si no está Dios con él. Había una pequeña y gran diferencia entre Jesús y los típicos maestros de la época. Jesús, sí, enseñaba verbalmente la palabra. Muchos de fariseos y saduceos también lo hacían. Jesús ponía el ejemplo con su vida. Muchos también de alguna manera trataban de cumplir la ley con su forma de vida. Pero Jesús hacía señales, hacía milagros, cosa que los otros maestros no lo podían hacer. Era su forma íntegra, absoluta, completa en Jesús lo que maravillaba y lo que llamaba la atención de los hombres, aún de los más entendidos. La Biblia menciona en el versículo número 3, respondió frente a estas preguntas, respondió Jesús y le dijo, y quisiéramos entrar en detalle. Lea por favor conmigo el verso número 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí quiero concentrarme. No sé, mi amado hermano, con qué intención Nicodemo en sí mismo fue a ver a Jesús. Vuelvo y repito, de pronto para adquirir más conocimiento, para aprender a hacer, se me ocurre, señales como Jesús, ¿sí?
de pronto simplemente para saciar una curiosidad y retornar al grupo de los fariseos y llevar simplemente las buenas nuevas que había, así que Jesús le podría haber dicho. O simplemente estaba ahí porque realmente estaba en desesperación crítica y quería reconocer a Jesús también como el Salvador. Algo es seguro: Jesús para de golpe o para a raya toda intención inadecuada a la hora de acercarse a Él. Le para a raya. Jesús pone, mi amado hermano, un margen. Quiero simplemente dar un ejemplo para ilustrar esta enseñanza. Cuando una chica sabe que un muchacho está interesado en ella, si ella no quiere nada con él, cuando el muchacho va, la muchacha, si es sabia, si es astuta, si es inteligente, le cortará a raya toda pretensión. A raya. El muchacho puede estar dándole vueltas y la muchacha dice: ¿sabes qué? Mira, a mí me respetas, sí, yo solamente contigo quiero una amistad y pare de contar. Y el muchacho como que lo frenan a raya. Porque los muchachos, los varones sobre todo, son muy, diríamos, muy lanzados, muy apresurados. Una muchacha le da la mano y dice: ay, ya está enamorada mía. No, no está enamorada. De pronto el muchacho cree que es enamorada. No, simplemente sí, ellos malentienden o quieren ir siempre más allá de una relación de amistad. Ahora, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Jesús para a raya todo acercamiento inapropiado de este hombre llamado Nicodemo hacia él. Jesús le dijo: a ver, un ratito. Porque obvio, él entendió que Jesús fue hacia él, primeramente fue elogiándolo. ¿Qué le dijo que era? Rabí, mi maestro. Cualquiera ha dicho: uy, qué wow, qué bueno. Sí, me tienes en un concepto muy alto. Y mucha gente puede hasta cierto punto, sí, engrandecerse, autoengrandecerse a sí mismo, porque le dijeron que era un supremo maestro. Y dice: este me cae bien, con este me voy a llevar. Amado hermano, Jesús no se dejó sorprender por los títulos que los hombres le puedan propinar. De hecho, el texto bíblico, antes de ingresar al libro de Juan capítulo 3, en el verso 23 y 25, da una pauta inicial antes de el encuentro con Nicodemo. Y quisiera leerlo como una acotación adicional. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, del capítulo 2, verso 23, capítulo 2 de Juan, verso 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales o los milagros que hacía. Pero Jesús mismo, óigalo bien, no se fiaba de ellos, es decir, no confiaba en ellos. ¿Por qué causa? Dice aquí, porque conocía, ¿qué dice la Biblia ahí? Recuerde que Jesús no solamente era hombre, sino que también era Dios. Y como Dios discernía los pensamientos y las intenciones del corazón de todos los que estaban cerca de él. Y termina el verso 25 diciendo: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y de seguro sabía lo que tenía Nicodemo en su corazón, en sus pensamientos. Recuerde las palabras de Nicodemo en el verso número 2 dicen: este vino a Jesús de noche y le dijo: sabemos, habla en plural, sabemos que has venido de Dios como maestro. Jesús dijo: este hombre no viene por sí mismo, viene, entre otras cosas, viene sí a representar a un grupo de personas. Él venía, mi amado hermano, sí, con muchas intenciones, pero Jesús a raya le dice en el verso número 3: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le dice: mira un ratito, le dice Nicodemo, debes de saber de que si bien es cierto, eres un representante de algo religioso en medio de tu nación, debes de saber que si no has nacido de nuevo, no puedes entrar en el reino de mi Padre. Es decir, no tienes la salvación, es lo que le está diciendo.
y entraríamos en un gran conflicto. ¿Cómo es posible que alguien que pueda tener a su haber, a su alcance la palabra de nuestro Dios, no sea ni siquiera salvo? Amados, ¿cuántos hay por el mundo que profesan la palabra, pero en sí mismos no tienen al Dios de la palabra como Señor de sus vidas? Mucha gente, amado hermano, podría ministrar la palabra, pero eso no es garantía de que esa persona sea salva. Hay de hecho quienes se saben la palabra de memoria e inclusive me podrían hasta superar enormemente en cuanto a conocimiento bíblico, pero eso no es garantía de que esa persona esté haciendo la voluntad de Dios y mucho menos que vaya encaminándose al cielo. La sabiduría de la palabra que podamos retener en nuestra mente no es garantía de que estemos, mi amado hermano, haciendo lo que a Dios le agrada. Mis queridos hermanos, quiero en esta noche que tú hagas un pare, sí, en tu vida y puedas realmente percibir qué es lo que el Señor en esta noche nos trata de decir. Dios, mi amado hermano, nos demanda un nuevo nacimiento. Usted dirá, pero yo ya nací y de hecho estoy en una edad, sí, mayor, de adultez. Y eso fue lo que justamente percibió Nicodemo. Mire cómo reacciona este hombre. Verso número 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ahora, aquí vemos dos tipos de conversación. Un mismo tema, pero dos tipos de interpretación. Yo pregunto, si usted le habla a su hijo 5, 4, 3 años acerca de los negocios que usted hace, pregunto, habla un mismo idioma, pero ¿le entenderá ese idioma? No. ¿Por qué? Porque ese niño todavía no puede entender los términos, sí, o las interpretaciones de esos términos de los negocios en los que usted anda. Yo la otra vez di un ejemplo similar a esto. Por ejemplo, si yo a usted le digo, ¿qué es una prima? ¿Usted qué me dice? ¿Qué es una prima? Usted dirá, es un pariente. Sí, es verdad, en el asunto familiar, pero en el asunto del seguro, una prima es el valor o el costo de un seguro. Es un mismo término, pero tiene dos interpretaciones diferentes dependiendo dónde sí coloque esa palabra en el tema de la conversación. ¿Sí me está entendiendo? Si yo pongo el término en una conversación de negocios, entonces mi prima no es mi pariente. Mi prima es el costo que yo pago por un seguro. Jesús le dice algo muy similar. Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y él rapidito lo asumió en la carne. Lo asumió en un pensamiento de un orden natural. Y dijo, ¿cómo es posible que yo siendo ya una persona vieja me tenga que meter en el vientre de mi madre y que ella me vuelva a parir? Y Jesús no le estaba hablando de ese tipo de nacimiento. Jesús le estaba hablando de un nacimiento del alma, un nuevo nacimiento de corazón, un nuevo nacimiento donde el hombre se transforma ahora, pero y nace en el poder del Espíritu Santo. La Biblia menciona en el versículo número 4 que Nicodemo le responde diciendo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y esa misma pregunta o interrogante son las que se hacen muchas veces personas ya formadas cuando quieren conocer a Cristo. ¿Cómo es posible? Mucha gente dice, hermano, que yo a esta edad deje de hacer las cosas que por naturaleza, por costumbre las vengo haciendo durante muchos años. ¿Cómo es posible, hermano? Dice, yo ya estoy viejo, a esta edad me viene usted a decir que debo de ser sonriente, que debo de decirle a mi esposa que la amo, que tengo que acercarme, que tengo que darle un beso. Ya a esta edad, ya no estoy para eso. ¿Verdad? A veces la edad y de hecho la costumbre de muchas cosas
al hombre le pone una barrera cuando llega a Cristo y dice, yo ya estoy viejo. Ay, hermano, a estas alturas usted me pide que salga con una Biblia a predicar la palabra. No, pues hermano, a mí déjeme en la banca nomás. Si a estas alturas le voy a agarrar la mano a la vieja. Dice, no, así nomás, es que ella que duerme en una cama y yo duermo en otra. Amado hermano, son situaciones que Jesús, si bien es cierto, las entiende, pero no significa que Él las acepte. Y eso fue lo que hizo Jesús con Nicodemo. Nicodemo, yo sé la edad que tienes. Nicodemo, yo sé con qué intención te has acercado a mí en esta noche. Pero debes de entender que así como has venido a buscarme, es decir, en tu condición, en tu forma de razonar, en tus principios y que te han enseñado, así no puedes entrar en el reino de los cielos. Tienes que haber en ti un nuevo nacimiento. Tiene que haber en ti, sí, un nacer, un nuevo principio. Tienes que arrancar las hojas ya escritas de tu vida, echar abajo, como dicen los términos técnicos, echar abajo tus paradigmas para que pueda yo escribir en ti una nueva historia. Amado hermano, si usted conociera a alguien de edad avanzada que no sabe saludar, pregunto, ¿usted le llamara la atención a esa persona hasta que corrija ese defecto? Si lo pudiera hacer, si tuviera la potestad de poder hacerlo. En los trabajos siempre pasa así. En los trabajos, cuando la gente o los nuevos empleados ingresan y no tienen la costumbre de saludar, hasta los multan hasta que aprendan a saludar. Hay otros que pegan letreros, baje la válvula, le ponen en la puerta del baño. ¿Verdad? Es decir, inculcan con la fuerza o con la sanción, sí, nuevas costumbres, aún a personas que son viejas. Amados hermanos, Cristo nos está diciendo lo mismo en esta noche. No importa la edad que tengas o no importa las mañas que hayas adquirido en el mundo, tú tienes que entender que Cristo te necesita renovado. Cristo te necesita transformado. Tienes que tirar, sí, a la basura todo aquello que has venido practicando, pero que obviamente te está haciendo daño. No puedes acercarte a Jesús con los mismos principios de pronto comunes y vulgares que por toda una vida los has cargado arrastrando, sí, aún hasta dentro de tu propia familia. La Biblia declara en el versículo número 4 que Nicodemo primeramente le cuestiona porque entendió mal el principio que Jesús le dijo, diciéndole, ¿cómo será posible nacer si ya estoy viejo? Segundo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué es lo que le está diciendo Nicodemo a ojo de buen cubero? Señor, lo que me estás pidiendo es imposible. Y pregunto, ¿habrá algo imposible para Dios? Decirlo es fácil, tratar de experimentarlo es difícil, pero no es imposible. Nicodemo le dice a Jesús, lo que me pides, Jesús, no se puede hacer. Déjame decirte que sí. Aún, amados hermanos, y como anécdota, no hace mucho tiempo salió en la prensa que una anciana, sí, se inscribió en la universidad y terminó su carrera. Lo hizo, si no me falla la memoria, cerca de los 85 años de edad. Pregunto, ¿usted buscaría las aulas a esa edad? Solamente si usted realmente se lo propone y está dispuesto a pagar el precio. Solamente si está dispuesto a pagar el precio. No importa la edad que tengas, mi querido hermano o amigo, sea que te veas o muy pequeño a tus ojos o que te veas de mucha avanzada edad, el Señor siempre va a recalcar y va a hacer el desafío de que tú puedas nacer de nuevo, porque solamente naciendo de nuevo vas a poder ver la gloria de Dios en tu vida. Ahora, usted dirá, está bien, entiendo el principio, pero ¿cómo nazco de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué implica nacer de nuevo? Lo vamos a ver más adelante. Versículo número 5. Respondió Jesús:
desierto, y me encanta porque Jesús utiliza estos términos, desierto, desierto. Es decir, sí, sí se puede. Recuerda que así también empezó en la primera confrontación en el verso 3 cuando le dice, desierto, desierto te digo. Es decir, lo que te estoy diciendo es inviolable. No lo puedes reemplazar por otra demanda. Usted como padre pone parámetros a sus hijos que son inviolables. Por más que su hijo le dice, sí papá, está bien lo que me estás diciendo, pero yo quiero hacerlo de esta manera. Usted dice, no, tienes que hacerlo a mi manera, a mi forma, a mi gusto. O por lo menos si estás viviendo en esta casa, tienes que preparar las cosas como yo te las digo. Mi esposa tiene su forma de pronto de doblar la ropa en el colgador, ¿no? Si yo la doblo y la pongo, ella, amado hermano, se acerca y la saca y lo vuelve a poner. Yo digo, pues ya lo puse. No, pero no es como yo quiero. Ah, bueno. Yo cojo la camiseta, la doblo y la pongo en el cajón y dice, está feísimo eso. La vuelve a sacar, la sacude, la doble y la vuelve a poner. Es así. Yo no discuto con eso. ¿Por qué? Porque es su forma de arreglar la casa. Es su forma de poner orden dentro de los cajones o dentro de pronto de un armario. El Señor tiene su forma de trabajar, es lo que te estoy tratando de decir. Cristo tiene su forma de trabajar con nosotros. El Espíritu Santo tiene su propio molde para transformar al hombre. Y cuando el Señor nos dice, de cierto te digo, es decir, es así, es mi fórmula y tú no la puedes cambiar por otra fórmula si quieres realmente acercarte a mí de noche. Es decir, en tu oscuridad, en tu ceguez. Si quieres realmente obtener de mí mi bendición, si quieres realmente aceptar, sí, mi verdad, tienes que hacerlo como yo te lo estoy diciendo. ¿Y cómo es eso? Tienes que nacer, tienes que volver, sí, a nacer en tu vida. Verso número 5. De cierto te digo, le habla Nicodemo, que el que no naciere, y le abre un poquito más el abanico. Primero le dijo que tenía que nacer de nuevo. ¿Y por qué se lo da así, tan despacito? Sí, porque obviamente para Nicodemo este lenguaje era un lenguaje totalmente diferente, nuevo. Dios sabe, mi amado hermano, que la mente y el corazón o las personas ya están moldeadas en este mundo. ¿Sí o no que venimos con un molde ya de este mundo? Este mundo ya te ha enseñado cómo tienes que hablar. Este mundo te ha enseñado cómo tienes que comportarte. Este mundo te ha formado, te ha dado o penosamente te ha denigrado tu mente. Te hace desconfiar de todo el mundo. Te hace receloso. Muchas veces hasta rehuyes de la gente porque desconfías de todas personas. Este mundo ya te ha dado un molde. Y el Señor quiere transformar ese molde que el mundo te dio y hacerte encajar en su molde. Y Dios sabe que eso es un proceso, un diario vivir, un cambio cada día. Y ahora Jesús abre el abanico un poquito más y dice, sí, tienes que nacer, y le añade algo a esta petición. Tienes que nacer de agua, le dice ahí. ¿Y de qué más? Y del Espíritu. Nacer de agua. Amado hermano, el agua era sinónimo para un judío de purificación. ¿Qué es lo que nos llega a limpiar ahora en Cristo Jesús? Su palabra. Su palabra es agua para nosotros. Ella nos purifica día a día. Ella nos limpia. El Señor, sí, hablando de muchas maneras, sí, a muchos en su entorno, sí, siempre antes de un milagro, el hombre recibía primero su palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de nuestro Dios. Su palabra es lo que nos limpia. El agua, mi amado hermano, sí, la palabra de Dios entra a nuestro ser y nos hace ver todos nuestros errores, todas nuestras fallas, todos nuestros pecados, y Él nos apercibe de qué es lo que estamos haciendo incorrecto y qué es lo que estamos haciendo bien.
Nacer de agua es nacer de la palabra de Dios. Por eso es que a Cristo se lo reconoce como el verbo de Dios, la palabra encarnada de Dios. Si la palabra no forma parte de tu vida, no vas a experimentar, por lo menos, si el nacimiento no va a poder ser. Mira que para nacer se necesitan dos organismos: el óvulo y el espermatozoide. Ay, hermano, ¿qué dijo? No he dicho nada malo. El óvulo y el espermatozoide. Ambos son, sí, los entes que una vez unidos, entonces la vida se forma. Amado hermano, el Señor está usando el mismo mecanismo. Primeramente dice la palabra en el versículo número 5, el agua, y añade lo esencial, el Espíritu Santo. Mire que lo representa ahí. Dice la Biblia en el verso número 5, sí, del agua y del Espíritu. Mi espíritu. No cualquier espíritu, porque en el mundo hay una corriente, hay un espíritu en este mundo, pero un espíritu que te guía para mal. El espíritu de este mundo o la corriente de este mundo no es, sí, los designios del Espíritu Santo. Su palabra, mi amado hermano, que es agua que nos limpia, también debe de ir complementado con una vida de guía del Espíritu Santo. Y eso solamente lo vas a lograr cuando logres intimar con tu Dios a través de la oración. La palabra cobra vida. Óyelo bien, cobra vida cuando el Espíritu de Dios te la revela a tu vida. De lo contrario, la Biblia sería un libro más dentro de muchos libros, sí, que la humanidad tiene a su alcance. Por eso es que el Señor decía que sus palabras no pasarían, sus palabras permanecerían. Ellas, dice la Biblia, dan testimonio de mí. ¿Quién las revela? El Espíritu Santo que inspiró esta palabra. Debemos de entender que para poder nacer de nuevo, yo debo de ser primeramente filtrado por la palabra de Dios y debo de ser lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se lleva a cabo este nacimiento? Veamos, mis queridos hermanos, lo que dice Jesús, tratando de sacar de la ignorancia a un maestro también de la ley en medio de su generación. Verso número, sí, recuerde la pregunta que le hace Nicodemo a Jesús: ¿cómo es posible nacer siendo viejo? Y segundo, ¿acaso puedo volver a meterme en el vientre de mi madre y nacer? Verso número 6. Lo que es nacido, le dice Jesús, de la carne, carne es. Jesús le dice a Nicodemo: mira, si te vuelves a meter en el vientre, si acaso se pudiera hacer eso y volviera a tu madre a parirte, serías el mismo Nicodemo que conozco. Serías el mismo. ¿Cuántas personas quieren nacer en la carne? Amados, hay muchos que nacen o quieren nacer en su carne. ¿Acaso usted no ha escuchado la expresión: hoy voy a cambiar, este año que viene vas a ver que voy a ser diferente? Quieren nacer de nuevo, pero en su propia carne, y en su propia carne al poco tiempo vuelven a la droga, vuelven al alcohol, vuelven a la mentira, vuelven al adulterio, vuelven a los hurtos, vuelven a ser, amados hermanos, pecadores. Porque cuando uno quiere nacer en su propia carne, sí, las metas no se logran cumplir. ¿Cuánta gente aún viniendo a una iglesia dice: hermano, ahora sí, póngame el año que viene en el evangelismo porque le voy a dar con todo? Quiere nacer, pero no en las fuerzas de Dios, sino en sus propias fuerzas. Y viene el primer mes, el segundo mes viene a media y el tercero se desapareció. ¿Por qué? Porque quiso nacer de nuevo, pero en sus propias fuerzas. ¿Cuándo alguien permanece? Cuando lo hace en la palabra y en el Espíritu Santo. Ahí el nacimiento, sí, se engendra y, amado hermano, puede realmente crecer y desarrollarse la vida espiritual que Dios quiere hacer nacer en tu vida.
Solo así puedes permanecer. Solo así puedes desarrollarte y crecer como hijo de Dios. Y eso es lo que Jesús le estaba tratando de decir a quién, a Nicodemo, a un gran maestro en medio de su pueblo. Dice la Biblia en el versículo número 6, si tú logras nacer de la carne, dice el verso 6, carne serás, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu dice ahí, Espíritu es. No te maravilles, le dice en el verso número 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es decir, no te sorprendas. No te sorprendas si te estoy dando una demanda que a tus propios ojos parece imposible de cumplir. Porque yo sé, mi querido hermano, que al momento usted podría decir, no puedo. No puedo. Yo más bien te digo, sí se puede en el nombre de Jesucristo. Pero tú tienes que permitirle que Él, sí, que Él engendre en ti su palabra, sí, y tú puedas concebir en Él su espíritu. Mira que he utilizado dos términos, engendrar y concebir. Engendrar, poner, concebir, recibir. Permítele a Dios. Permítele a Jesús, permítele al Espíritu Santo que Él pueda, sí, Él pueda en ti poner, en ti engendrar su presencia. Si tú cierras tu corazón, Él no va a poder obrar el nacimiento que Él quiere ver en tu vida. Imagínate que tú le digas a tu mujer, no seas malita, usted recién se case, no seas malita, tengamos un hijo, pero eso sí, no vamos a tener relaciones sexuales. Dice, ¿cómo es eso? Necesitamos, ¿verdad?, tener relaciones para poder tener un hijo. Es necesario que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo utilice un término de pronto no tan apropiado, pero que se ajusta. Déjalos que Él te preñe de su presencia. Déjate embrazar del Espíritu Santo. Deja que Él entre plenamente en tu corazón y te haga dar a luz a un nuevo hombre, a una nueva mujer. Necesitas, tú solo no vas a poder nacer de nuevo. Tú solo no vas a poder dar los cambios que a veces una mujer le pide a su marido. Sí, ¿cuántas veces la mujer dice, pero cambia? ¿Verdad? ¿Cuántos le han dicho eso a su esposo? Lo que pasa es que él no cambia, pastor. Yo le digo y él no cambia. O también pasa con los maridos. Yo ya hablo con ella, hermano, y no cambia. Es decir, no puede nacer de nuevo. Sencillo, ¿por qué no puede nacer? Porque Él no le ha permitido aún a Dios en su totalidad que Él pueda quedar preñado de su presencia. Permítele así a Dios que pueda obrar ese milagro en tu vida. Recuerda, en Él lo que es para ti imposible, para Él todo es posible. Dice la palabra del Señor en el versículo número 7. No te maravilles de lo que te he dicho. Os es, y otra vez se lo dice, es necesario. No es una opción. No es una alternativa. Es necesario. ¿Cuántos necesitan el oxígeno para vivir? ¿Usted qué le dice a sus pulmones? Hoy no respiren pulmones porque no hace falta respirar. Se muere, mi amor hermano. Si hoy hígado no funcione porque no te necesito, se muere. A los riñones, bueno, uno puede ser que funcione, pero si se los quitan ambos, es necesario. Si tú realmente quieres ser un nuevo ser en el Señor, es necesario que Él haga en tu vida un nuevo nacimiento. Verso número 8. Y le da, bien, mi amado hermano, Jesús era el maestro de maestros, ¿verdad que sí? Le ilustra la enseñanza. Es decir, que ahora lo hace con manzanas, diría cualquiera. Le ilustra la enseñanza y le dice, el viento sopla de donde quiere, es decir, como le da la gana.
A veces viene del norte, viene del sur, viene de arriba, viene de abajo, viene del oriente, del occidente. El viento, le dice Jesús a Nicodemo, va a donde él quiere. Y no toma el rumbo que toma de pronto alguien caminando por una calle. Por donde quiera se mueve el viento, le dice Jesús. El viento sopla de donde quiere. Y oyes, ¿qué cosa? Su sonido. Cuando obviamente es fuerte. Versículo número 8. Mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Y eso, mire, con toda la tecnología que tenemos, pregunto, ¿de dónde se originan los vientos? Con tanta tecnología que tenemos, pregunto, ¿de dónde se originan los vientos? ¿De dónde salen? ¿Ah? ¿Tendrá usted respuesta para eso? Usted dice, no, hermano, no sé. Obviamente, ¿por qué? Porque eso está en la potestad ¿de quién? De Dios. Y dice la Biblia en el versículo número 8, así es todo aquel que es nacido ¿de quién? Del Espíritu. Así como tú no tienes una respuesta para saber de dónde sale el viento, así es todo aquel que le permite a Dios, sí, que haga la obra en su vida. Porque ahora esa persona no va a hacer su voluntad, sino que va a hacer la voluntad de su Dios. Usted ahora dirá, hermano, yo no sé qué me ha pasado. Muchos cristianos cuando pasan aquí al frente y testifican, dicen, hermano, yo veo la mano de Dios. Cosas que yo antes sí no las habría hecho nunca. Ahora las estoy experimentando, pero sé que es Dios el que está haciendo la obra en mi vida. Sé que es Él el que me está gobernando, porque yo antes hubiera reaccionado de otra manera, pero ahora tengo una paz. Ahora siento un cambio. Ahora mis palabras ya no son como antes, sino que ahora sale sí, un bálsamo. Pero sé que ha sido la obra del Espíritu Santo. Eso es el nuevo nacimiento. En pocas palabras, el que hurtaba ya no hurta. El que mentía ahora usa la verdad. El que antes estaba encarcelado en su ira, ahora otorga perdón y brinda amor para sus enemigos. Eso es el nuevo nacimiento. Amados hermanos, el Señor le ilustra a Nicodemo la lección espiritual y le dice, respondiendo Nicodemo, le dijo, mire, primero, ¿cuál era la pregunta de Nicodemo? Lo que me estás pidiendo es imposible. Pero una vez que llega la palabra, una vez que llega la suprema revelación de Dios, ahora le dice, ¿y cómo se hace eso? Es decir, estoy interesado. Si usted pasa por algún centro comercial y ve productos, de pronto televisores, refrigeradoras, qué sé yo, sí, usted de pronto puede acercarse, ver y pasar de largo. Pero si usted está interesado, ¿qué hace? Se detiene y dice, ¿y cuánto cuesta? Y pregunta, ¿verdad que sí? Y le dan la información. Y si usted está bien interesado, dice, a ver, deme una cotización. Porque está interesado. Yo no sé si a usted le interesan las cosas espirituales. Yo no sé si usted está interesado en nacer de nuevo. Usted podría también decirme, pastor, déjeme igualito, porque así nací y así me quiero morir. Bueno, es su decisión. Porque yo no puedo obligarlo a nacer de nuevo. Pero lo que yo sí le puedo advertir es que en el reino de Dios no entrará nadie que no haya nacido de nuevo. Lo que le estoy tratando de decir es que si usted no logra nacer de nuevo en esta tierra, en esta vida, si usted muere con su primer nacimiento, es decir, si solamente nació en la carne, como nacen todos los niños en una maternidad, y usted, mi amado hermano y amigo, no logra experimentar un segundo nuevo nacimiento a través de Jesucristo, usted en el reino de los cielos no tiene entrada. Ahí ya se interesó. A ver cómo es el asunto. Como se escuchaba la otra vez en una propaganda que ya la dejaron de dar hace muchos años. Un hombre sentado en medio de un auditorio femenino. Las mujeres, sí, una mujer estaba disertando acerca
del cáncer de mama y estaba hablando y el hombre estaba sentado desapercibido. Cuando la mujer de un momento a otro dice, ahora vamos a ver el cáncer de próstata, y el hombre, que era el único, alzó la mirada. Me toca a mí, dice ahora. Van a hablar de algo importante para mí. Amado hermano y amigo. ¿Y por qué digo hermano? Porque cuántos cristianos hay que solamente han nacido en su carne, pero todavía no le permiten, sí, a Dios que les haga nacer de nuevo, porque están luchando todavía con Él. El Señor los quiere preñar de su presencia y ellos no se dejan. El Señor les dice, quiero que ya me sirvas, ya, ahora sí, entrégate por completo, tus órganos, todo, tu alma, tu tiempo, sírveme. Y ellos están en la lucha y dicen, todavía no, el 2014 voy de nuevo, ahí quiero nacer de nuevo. ¿Quién te da la garantía de que llegues al 2014? ¿Y quién te garantiza que una vez que llegue el 2014, quién te garantiza si la misericordia de Dios te hace abrir el entendimiento para que puedas aceptar esta verdad? Hay cristianos que tienen años con una Biblia en la mano, que son como Nicodemo, maestros de la ley, pero no han nacido de nuevo. ¿Cuánta gente no se sube a los altares con una Biblia? No hablar del Cristo resucitado ni de las almas perdidas, sino más bien de simplemente les hace un solo interés en el humanismo, en el bienestar económico, pero nada del bienestar del reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque no han nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo tiene preocupaciones espirituales, ya no terrenales. Tiene propósitos espirituales para cumplir metas espirituales y no terrenales. Los predicadores terrenales que no han nacido de nuevo siempre están hablando de prosperidad terrenal, de casas, de negocios, de renovar carros, pero nunca te dicen renueva tu alma, renueva tu espíritu, renueva todo tu ser en el Espíritu Santo. Porque no tienen un nuevo nacimiento. La Biblia nos declara que Nicodemo se interesó en el asunto y le logra decir, bueno, verso número 9, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, lo confrontó, le dijo, veamos si tu teología te ayuda. Y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué es lo que le está tratando de decir el Señor a Nicodemo? Tú eres maestro y este principio todavía no lo entiendes. Es decir, eres un enseñador solamente de letra muerta. Lo que Jesús le trata de decir no solamente es en la condición, en la cruel realidad en la que Él se encuentra, sino también de qué manera lo que Él trata de aplicar a otros no sirve absolutamente para nada. Es que cuando uno predica la palabra sin vivirla, amado hermanos, es un símbolo que hace ruido, pero que no logra armonizar, la vida de nadie. La Escritura menciona que Nicodemo fue confrontado primeramente en su sapiencia, en su conocimiento, y le dice, tú siendo maestro de Israel, ¿cómo es posible que no puedas saber estos principios tan básicos? Versículo número 11. De cierto, nuevamente, de cierto, Nicodemo, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Tú tienes una forma, le dice. Tú tienes un modelo. Yo tengo el mío. El mío te lo hago o te lo doy con pruebas. ¿Se acuerda cómo se acercó Nicodemo? Sabemos que eres enviado de Dios porque haces señales, milagros. Así te predico, le dice Jesús a Nicodemo, con pruebas que no se pueden discutir. Pero tú solamente enseñas, pero enseñas cosas que ni siquiera logras entender.
A veces tú vives la vida por vivirla, no la entiendes, solamente asumes cada día como viene. Diríamos mucho, sí, vives para trabajar. Vives solamente para llenar tu vientre. Vives solamente para terminar el día y decir, ay, qué bueno, se acabó el día domingo. El lunes, otra semana, otra vez a lo mismo. El que es guiado por el Espíritu dice, Señor, mañana, si tú me lo permites, veré tu gloria. Si tú me lo permites, mañana yo seré en tus manos un instrumento. Mis queridos hermanos, Nicodemo es confrontado primeramente en su sapiencia, y sí le hace notar a Nicodemo, Jesús, de que esto no tenía fundamento. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús? Tienes que vaciar todo lo que tienes en tu mente. Tienes que entender que para poder recibir de mí mis palabras, lo que tú sabes no tiene valor. Jesús le está diciendo, vacía tu cántaro. Tienes adentro, para que pueda entrar en mi palabra. Muchos cristianos, mi amado hermano, quieren introducir a Jesús teniendo ya un concepto de Él. Pues déjame decirte que si es así, como quieres nacer, no lo vas a lograr. Escuché el otro día un ejemplo. ¿Cómo poder preñar a una mujer? Discúlpeme si utilizo o embarazar a estos términos. Sí. ¿Cómo poder embarazar a una mujer que ya está embarazada? ¿Se podrá? No. ¿Cuál es la fórmula? Que nazca el niño y volverla a engendrar. ¿Cómo Cristo podría nacer nuevamente en tu vida? Tienes que sacar de tu mente y de tu corazón todo este concepto tradicionalista que el mundo te ha dado y permitirle a Cristo con su palabra y su presencia llenar un cántaro o un vaso que está vacío. Tienes que vaciarte. Tienes que decirle, Señor, ya no mi fórmula, ya no mis conceptos, ya no mis paradigmas, mi manera de verte. Señor, quiero vaciar todo lo que me enseñó mi abuela, mi tatarabuelo, todo lo que me enseñó mi padre acerca de ti. Quiero conocerte ahora por mí mismo, pero de una fuente única y segura, tu palabra. ¿O es que acaso no se ha dado cuenta que cada vez que golpeamos una puerta donde alguien que ya tiene en su conocimiento algo de Dios dice, no, porque a mí mi abuelito, mi abuelita, mi papá, mi mamá me enseñaron que era así, y piensan o creen que esa verdad dada por el hombre es la que reemplaza la palabra? Y ahí es donde viene la lucha espiritual. Y ahí es donde el Espíritu Santo tiene que tratar, redarguir, para sacar todo aquello que el mundo inyectó. Y el Señor tiene que poner de su espíritu, vaciando todo eso, y poner algo nuevo. Recuerda que en una tela vieja no se puede poner remiendo nuevo, porque el nuevo estirará tanto que romperá lo viejo. La Escritura dice en su palabra, de nuestro Dios, si os he dicho cosas terrenales, es decir, conocimientos de este mundo, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién había descendido? Jesús, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, pero ya no en una asta, sino en una cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál era la solución a todo este dilema para nacer de nuevo? Jesús le dijo, tienes que creer
ya no en Moisés, ya no en la ley, ya no en los profetas. Cree en mí. ¿Cómo empezar a nacer de nuevo, mi querido amigo y hermano? Tienes que aprender a creer absolutamente en Jesús. Él es el único que puede ayudarte a nacer. Él es el único que puede transformar tus viejos hábitos de vida. Pero tienes que permitirle a Él, a su espíritu, a su palabra, a su presencia, sí, que tenga cabida en tu ser, en tu matrimonio, en tu hogar. De lo contrario, no podremos entrar en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren entrar en su reino? Amén. Si así lo deseas, si así lo quieres, dale en esta noche cabida a Jesús, porque Él hará lo que es imposible para ti, lo hará posible. Amén. ¿Cuántos alabamos y bendecimos el nombre de Dios? Aleluya. Le invito a ponerse en pie. Vamos en esta noche a hacer una oración y a celebrar una gran fiesta, la cena de nuestro Dios. Amén. Gloria a Jesús. Invito en esta hora, ¿sí?, a nuestro hermano Claret y a nuestra hermana Karina que nos ayuden con los elementos del pan y del vino. Aleluya. Inclinemos nuestro rostro, ¿sí?, y hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, porque a ti Señor, nos hemos acercado con corazones dispuestos para poder entender de que todo aquel que no nace de nuevo no puede entrar en tu reino. Señor, quita de mi mente y de mi corazón todos estos pensamientos, todas estas formas y modelos que por años vengo arrastrando. Pon en mí un nuevo modelo. Pon en mí un nuevo orden. Permíteme nacer, pero ya no en mis fuerzas, ya no en mi carne, sino en tu Santo Espíritu. Yo sé, oh Dios, que no es cosa sencilla. No será fácil al inicio, pero si tú lo haces dentro de mí, de seguro lo voy a obtener, porque lo que es imposible para mí, para ti todo lo es posible. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Espíritu Santo de Dios, en esta noche estoy dispuesto, conforme a tu gracia y a tu misericordia, a participar de la cena del Señor. Padre amado, permite que este tiempo sea un tiempo de edificación. Si tengo algo contra mi hermano, algo contra mi esposo, mi esposa, mis hijos, Señor, en esta noche te pido perdón. No quiero, oh Dios, tener nada oculto delante de ti, porque a ti no te puedo engañar. Límpiame, mi Señor, te lo pido. Límpiame, mi Señor. Haz en mí un nuevo ser. Que mi corazón esté, Señor amado, totalmente descargado de todo aquello que me ha estado, oh Dios, molestando. Saca de mí, Señor, todo malestar. Saca de mí, mi Cristo amado, todo aquello que me ha ensuciado. Te pido perdón, mi Señor, si te ofendí con mis labios, si te ofendí con mis acciones, si de pronto, oh Dios, en un que me importismo por hacer tu voluntad, también te ofendí, te pido perdón. Pero lo hago, oh Dios, para comprometerme contigo, de ahora en adelante, comenzar a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Señor amado, prepara mi alma,
mi corazón y mi espíritu, porque quiero identificarme en esta noche con tu muerte. Quiero identificarme con tu sacrificio, con tu perdón, con tu carne y con tu sangre, porque estos elementos son símbolo de ello, los cuales, oh Dios, los añoro, los cuales los recuerdo con respeto y reverencia. Señor amado, gracias te doy, porque sé